Vamos a dar comienzo a este segundo día de foro. Hoy tenemos con nosotros a los dos máximos dirigentes de UPA y de Asaja APAS Extremadura, José Ignacio Huerta, que ya está aquí con nosotros más de una vez, y Félix Corbacho, que la primera vez que está con nosotros, y como comentábamos ahora, ¿no? que ahora es el presidente en funciones. Desearle que mantenga mucho tiempo ese puesto, y decíamos que lo vamos a inaugurar nosotros, ¿no? Porque es el primer acto que asiste, ¿no? Entonces, pues ayer tuvimos a la directora general que nos explicó, desde el punto de vista de la administración, las negociaciones y lo que se ha conseguido y cómo van todo ese debate interno que llevan en Europa, con los fondos europeos, con la PAC, que como dijimos ayer tanto nos interesa, y ahora pues vamos a ver desde el punto de vista de las organizaciones agrarias cómo van a quedar los agricultores. Como dijimos, esto es muy importante. Yo ayer le decía a la directora que veía a ver si le pedía algo, pero que las competencias que llevaba, pues no, lo único que se le podía pedir es que haga una buena negociación, ¿no? Pues yo creo que es lo que va a afectar al final a los agricultores para que puedan vivir mejor, porque esas ayudas, por desgracia, son necesarias aquí en esta zona, ¿no? Si no fuera por ellas, pues lo tendríamos mucho más complicado. Así que, Ignacio, pues tienes la palabra para que nos deis vuestro punto de vista de CEUPA, ¿vale? Bueno, buenos días. La verdad es que, como bien decía Antonio, se ve que la ansiedad ya la mató ayer Mercedes y bueno, pues siempre sabemos que hacer las cosas por las mañanas pues es más complicado, y además encima luego ponéis cosas tan atractivas como la Feria de la Tapa, y ahí ya, pues verdad, Félix, no podemos competir. Nosotros una cosa que siempre tenemos claro, que no podemos competir ni con los festejos ni con los partidos de fútbol, sobre todo si son importantes. Bueno, en principio agradecer al Ayuntamiento de Monterrubio, como no puede ser de otra manera, que un año más haya contado con nosotros para estar aquí, para aportar nuestro punto de vista. Un año que yo creo que es muy importante por el tema que nos trae hoy aquí, que es la reforma de la política agraria común. Y yo un poco me voy a centrar ahí, y sobre todo lo voy a centrar en la situación del olivar, ¿no? Que creo que es evidentemente el cultivo más importante que tenemos en esta zona, el motor de desarrollo económico, y que creo que, evidentemente es uno de los sectores fundamentales. En principio, de la PAC en general, cuando nosotros hemos venido manifestando nuestra oposición a lo que se ha aprobado desde nuestra organización, como bien sabéis. Nos hemos posicionado en contra sobre lo que se ha aprobado porque, pues aquí cada vez que hay una reforma de la política agraria común, los agricultores y los ganaderos tenemos la sensación de que se nos cambia todo, una sensación cierta, que se nos cambian todas las reglas de juego, y que en muchas ocasiones y aquí las reformas se producen pues cada muy poco tiempo ya, pues nos completamente la visión de hacia dónde tenemos que ir con nuestros, y decimos muchas veces, pero es cierto, yo me gustaría saber qué sector económico es capaz de aguantar cambios tan constantes como hemos tenido en los últimos años en la agricultura y en la ganadería, donde se nos cambian las reglas de juego de la manera que se nos cambian, y que al final ya pues lo que vemos es que, pues ya tenemos una cierta sensación, por decirlo de alguna manera, de que no sabemos muy bien hacia dónde se nos quiere llevar desde Europa, qué es lo que quieren que hagamos, si quieren que produzcamos o no, si en definitiva les importa que estamos en el medio rural, que estemos generando empleo y riqueza. Francamente, nos tienen despistados, nos tienen despistados. Y esta reforma no es una excepción, es una reforma que nosotros ya hemos dicho con claridad que es negativa. El Ministerio, las administraciones nos están diciendo que, pues el ministro en su día, cuando se cerró la reforma a nivel europeo, nos dijo, hemos conseguido un gran logro de lo que se planteaba, lo que finalmente se ha aprobado, hay mucha distancia, pero nosotros tenemos que juzgar por lo que tenemos y por cómo quedamos. No podemos juzgar por el proceso de negociación, porque aquí ya hemos visto en muchas ocasiones pues reformas que se nos han planteado de la política agraria común, que primero te ponen te voy a comer, y al final pues en vez de matarnos nos quitan una pierna.
Y decimos, joder, menos mal, que solo nos han quitado una pierna. No, es que nos han quitado una pierna. Pues con esto de la reforma nos pasa exactamente igual. O sea, con esta reforma lo que vemos es que si la comparamos con la situación que tenemos, los agricultores y los ganaderos que teníamos hasta este año, porque ya estamos, como bien sabéis, en la nueva PAC, pues lo que vemos de fondo es que estamos o vamos a estar mucho peor de cómo estábamos, que se nos han vuelto a cambiar otra vez las reglas de juego. Y nosotros decimos que es una reforma negativa, una PAC negativa, la que se ha aprobado del 2014 al 2020, primero porque establece un sistema de ayudas lineales por hectárea, de ayudas por igual por hectárea. Y es verdad que para España se ha conseguido una excepción en el tema de las ayudas lineales. Es decir, no estamos hablando exclusivamente de ayudas lineales, pero la realidad también es que esto nos recuerda mucho a como cuando nos aprobaron el desacoplamiento de las ayudas, la desvinculación de las ayudas de la producción, que es que como no nos gustaba, al principio nos lo pusieron parcial y luego nos lo pusieron total. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Las ayudas lineales, es verdad, no se ha conseguido que haya una excepción para España, que partamos de una situación, pero también es cierto que va a haber un proceso de convergencia y que en el 2019 vamos a tener ayudas mucho más lineales que las que tenemos hoy, que las que teníamos en el anterior periodo. Por tanto, consideramos que eso es negativo, porque ¿eso a quién perjudica? Pues perjudica a la diversidad de producciones, a la diversidad de sectores, y nosotros somos una región y un país, España, y Extremadura una región que tiene todo tipo de producciones y todo tipo de sectores. Nada tiene que ver una explotación de secano de cereal con una explotación de regadío de tomate. Nada tiene que ver una explotación de olivar con una explotación de pastos de ganadería. En definitiva, tenemos una gran diversidad de sectores y aunque es verdad que las ayudas desacopladas, el pago único, lo que tenemos hasta que finalice este año, es una ayuda que ya estaba desvinculada de la producción, también es cierto que es una ayuda que históricamente se confeccionó precisamente en base a la pérdida de renta que tenía cada uno de los sectores. Y por tanto los agricultores y los ganaderos tenemos unos pagos únicos relacionados con la actividad que habíamos venido desarrollando. Y eso, a partir de esta nueva PAC, eso se va a terminar. Vamos a ir caminando gradualmente hacia unas ayudas cada vez más iguales por hectárea. Y eso, evidentemente, ¿a quién va a perjudicar? Pues a aquellos que cobran ayudas más altas en función del sector donde están produciendo. Y, en definitiva, pues si pensamos entre el secano y el regadío, evidentemente el secano, y si pensamos dentro del regadío, pues cultivos como el olivar, que son los cultivos que aunque no estén cobrando ayudas altas, son los cultivos que dentro del secano están cobrando las ayudas más intensas por hectárea, pues son los que más van a perder en ese proceso de convergencia. Pero también porque se nos habla de presupuesto y el ministro nos dijo cuando se aprobó la PAC pues que habíamos conseguido más presupuesto que nunca, que teníamos más dinero, pero la realidad es que desde que se nos ha empezado a aplicar la nueva PAC, porque ya las ayudas que se pagaron el año pasado, pues se pagaron ya con presupuesto del 2014 al 2020, desde que se nos ha empezado a aplicar la nueva PAC, el año pasado y este año, vamos, lo que hemos visto es que se nos ha aplicado una cosa que se llama la disciplina financiera, que era una cosa que ya estaba puesta antes, pero que en definitiva significa que te reducen las ayudas, nos redujeron el año pasado el 2,45%, te reducen las ayudas en función de que hay más solicitudes que presupuesto hay. Y con la nueva PAC lo que vemos es que hay un 8% menos de presupuesto y que aunque a España se esté diciendo que se mantiene el mismo presupuesto, la realidad es que los agricultores y ganaderos españoles estamos teniendo ya reducciones reales de esas ayudas. Por tanto, desde el punto de vista del presupuesto, también consideramos que es negativa. De la ganadería, esta reforma prácticamente ni habla. De hecho, estamos buscando soluciones, se están buscando soluciones por parte de la Administración y por nuestra parte, desde las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, porque es una reforma que al sector ganadero no lo contemplaba para nada.
Y nosotros teníamos siempre la idea de que para ser ganadero lo que tenías que tener son animales y no hectáreas. Y ese es el gran cambio de esta reforma, que trata de basar los principales apoyos económicos a la superficie y no a los conceptos que nosotros veníamos utilizando. Y luego, en segundo lugar, también consideramos que no es positiva, que es negativa esta reforma, porque nos encontramos con que el principal problema que tenemos los agricultores y los ganaderos, que es el problema del precio de nuestros productos, es decir, al precio al que vendemos nuestras producciones, pues vemos que esta reforma de la política agraria común tampoco le da respuesta. No le da respuesta desde haber establecido o restablecido, como veníamos pidiendo desde las organizaciones, mecanismos de gestión de mercado, sistemas de intervención, etcétera, etcétera, la recuperación de esos mecanismos para evitar la volatilidad que se produce ahora mismo en los precios, ni tampoco le da respuesta desde la óptica de fortalecer al sector productor de cara a la negociación, esa debilidad que tiene la negociación de precios con respecto a la industria y a la distribución, porque al final, aquí, como bien sabéis, lo que tenemos es que vivimos la tiranía en el caso de la negociación, la tiranía fundamentalmente del eslabón más fuerte de la cadena, que es la distribución. Y a eso tampoco le introduce respuestas. Por tanto, es una reforma que vemos que no resuelve los problemas de los agricultores y los ganaderos y que, al contrario, lo que hace es que nos genera nuevos problemas. Y luego también hay otra cosa que tampoco nos gustaba, tiene una parte negativa y otra parte probablemente positiva, que es que esta reforma de la PAC es la reforma más abierta a decisiones de Estados miembros que hemos tenido nunca. Es decir, aquí se han dejado cosas muy importantes para que cada uno de los países decidan dentro de la reforma. Y esto, como digo, tiene una parte positiva en el sentido de que si se toman las decisiones correctas, pues haremos un traje mejor, por decirlo de alguna manera, para los agricultores y ganaderos españoles. Pero tiene una parte negativa, que es que cuando hablamos de la PAC, de lo que estamos hablando es de una política agraria común, cuyo principal objetivo, entre otros, pero el principal, se supone que es tratar de equilibrar las rentas de los agricultores y de los ganaderos en el conjunto de Europa, que todos vayamos caminando hacia tener cada vez una renta más similar. Y sin embargo, lo que nos encontramos con dejar estas decisiones al albur de cada uno de los países, lo que nos encontramos es que vamos a tener una PAC cada vez menos común. Es decir, las decisiones que van a tomar unos países y las que vamos a tomar otros, nada van a tener que ver, y eso significa que los agricultores y los ganaderos de unos países van a estar en una situación y los de otros van a estar en otra. Por tanto, rompemos el concepto de la política agraria común y eso evidentemente a nosotros nos parece negativo y luego veremos algunos ejemplos que yo creo que lo situarán muy bien. Sobre las ayudas directas, y ya centrándome mucho sobre las decisiones nacionales que os decía antes. Aquí hemos visto un proceso en el cual el ministro de Agricultura, cuando se fue a Bruselas, pues nos iba diciendo que iba a defender los intereses y el dinero, el presupuesto de los agricultores y los ganaderos españoles. Pero cuando ha venido de Bruselas y a la hora de tomar esas decisiones nacionales que antes os comentaba, parece que se ha olvidado de precisamente eso. Y lo que nos ha dicho a partir de ahí es, miren ustedes, yo me voy a reunir con ustedes, que se reúne, de hecho, pero las decisiones primero las voy a tomar con las comunidades autónomas. Es decir, realmente negociación con las organizaciones profesionales agrarias, y nosotros nos estamos quejando precisamente de eso, sabéis que lo venimos denunciando, negociación con las organizaciones agrarias prácticamente y las cooperativas no hay, lo que nos sentamos en mesas para que nos cuenten cómo queda, pero no hay una negociación abierta, que es verdad que nunca se ha conseguido el 100% de lo que se venía pidiendo, de lo que venía demandando el sector, pero no ha habido una negociación clara con las organizaciones profesionales que nos permita decir pues que se han hecho cosas en función de lo que nosotros veníamos reivindicando en estas decisiones. Y eso nos parece que es, pues por decirlo de alguna manera, que es un tema negativo para el sector. Porque
los representantes de los agricultores y los ganaderos, que en definitiva somos las organizaciones profesionales agrarias, solamente tenemos un objetivo, por lo menos nosotros desde nuestra organización, desde UPA, que es que podamos seguir produciendo. ¿Por qué? Porque tenemos claro que la política agraria común estará legitimada y seguirá siempre cuando nosotros sigamos garantizándole a la sociedad europea alimentos de calidad, alimentos sanos y a precios razonables. El día que la Unión Europea dependa de terceros países para alimentar a sus ciudadanos, ese día la PAC la harán desaparecer. Por tanto, nosotros lo que queremos es seguir produciendo y por eso es importante que podamos influir en esas decisiones nacionales, porque nuestro objetivo es que las decisiones vayan encaminadas a garantizar la rentabilidad en los cultivos, la rentabilidad en los sectores, para que los agricultores y los ganaderos de los distintos sectores puedan seguir produciendo. Pero, como os digo, hemos tenido que denunciar que esa negociación pues prácticamente no se ha producido. Y si analizamos un poco las decisiones que se han tomado, pues vemos como, por ejemplo, el año de referencia para los derechos, para las hectáreas, sabéis que finalmente se ha metido el año 2013. Cuando el ministro se fue a Bruselas a negociar, estaba cerrado un acuerdo con las organizaciones agrarias a nivel nacional de que el año de referencia iba a ser el 2011. Se cambia y se cambia no por un criterio que se plantee que puede ser un criterio de mejora de la situación de los agricultores y los ganaderos, sino que se cambia por un criterio de burocracia de la Administración, porque dicen que hay muchos cambios del 11 al 13 y que eso significa pues que van a tener que realizar muchos más cambios a la hora de adjudicar derechos. Muy bien, esto es así, pero también es verdad que en el 11 nadie tenía información de cómo iba a quedar la reforma, de por dónde iba la reforma, y en el 13 había mucha gente que tenía información y que tomó decisiones. Y eso, en definitiva, es especulación y, por tanto, desde la Administración, con esa decisión, lo que se hace es que se ampara la especulación que se ha producido alrededor de esta nueva reforma. También se podía haber tomado la decisión de darle una ayuda a las primeras hectáreas, una ayuda adicional a las primeras hectáreas, Y aquí ya empezamos a ver las diferencias con otros países. Francia ha tomado la decisión de darle una ayuda adicional a las primeras hectáreas. En España se ha tomado la decisión de no darle esa ayuda adicional. Con lo cual, pues lo que vamos a tener es que las pequeñas explotaciones, las medianas explotaciones y las explotaciones que más perjudicadas salían de ese proceso de convergencia que antes os contaba, pues no van a tener este planteamiento para tratar de paliar esa situación. No se habla de poner techo de las ayudas. Al principio nos hablaban de poner 300.000 euros, que era una auténtica barbaridad, pero es que ya ni tan siquiera se está hablando de esto. Estas decisiones, como sabéis, son decisiones que hasta el 1 de agosto cada Estado miembro tiene capacidad de decidirlas y el 1 de agosto se lo tiene que comunicar a la Unión Europea. No entendemos si aquí de lo que estamos hablando es de que precisamente la dificultad que tenemos es que, pues para no poner esa ayuda a las primeras hectáreas se nos dice que es que hay que quitar dinero de otro lado, o para atender a determinados sectores que podrían estar, como el viñedo, las frutas y hortalizas que se quedan fuera, que no hay dinero suficiente, por lo que hablaremos luego de la ayuda al olivar. Pues no entendemos muy bien por qué no se da ese dinero no se pone un techo de ayudas por explotación. Lo que sí se ha hecho es poner un techo por abajo. Y se ha dicho que los de menos de 100 no cobran ayudas, aquellos agricultores y ganaderos que cobren menos de 100 euros por explotación de ayuda no cobran ayudas, y que en el 2017 van a ser los de menos de 300 euros. Por abajo sí, pero por arriba no. Por arriba nos hemos quedado con lo que ha aprobado Europa, que es la degresividad, es decir, quitarle el 5% a la explotación que cobre más de 150.000 euros. Más de 150.000 euros. Y luego están las ayudas acopladas, el presupuesto para las ayudas acopladas. A nosotros las ayudas acopladas, y luego me extenderé un poco más en esto, sobre todo desde la óptica del olivar, nos parecía el más importante. De hecho, el ministro, cuando fue a Bruselas, uno de sus planteamientos era que se permitiera, porque en aquel momento el presupuesto que se permitía para las ayudas acopladas era el 12%, lo que se contemplaba en la propuesta. Bueno, pues el ministro va, negocia, se consigue que se suba al 15%, y ahora, cuando llega la hora de destinarle presupuesto a las ayudas acopladas a la producción, nos encontramos con que nos quedamos con el 12,08%. Con lo cual, pues a nosotros nos parece un presupuesto insuficiente y, de hecho, no se atienden sectores que, bajo nuestro punto de vista, se tenían que atender, que luego hablaremos de ellos.
También se decide que no haya transferencias entre pilares de la PAC, entre los distintos pilares de la PAC. Ya sabéis que en la PAC hay dos pilares, en esta nueva PAC también, primer pilar y segundo pilar. El primer pilar donde están las ayudas directas que percibimos los agricultores y los ganaderos, y el segundo pilar donde están los fondos de desarrollo rural. Bien, se ha decidido en las conferencias sectoriales que no haya trasvases ni del primero al segundo ni del segundo al primero. Nosotros del primero al segundo evidentemente no lo veíamos, porque ya estamos viendo cómo se nos está aplicando la disciplina financiera y estamos teniendo reducciones ya en las ayudas, con lo cual evidentemente ese no es la cuestión. Pero del segundo al primero, pues francamente no lo entendemos. Por lo menos que se hubiera abierto la posibilidad de que en un momento determinado, pues a mitad de ciclo, en el 2017, se viera cómo iban los fondos de desarrollo rural, si se gastaban o no, y antes de que se perdieran, pues que se pudieran trasladar a las ayudas directas de los agricultores y los ganaderos, al primer pilar de la PAC. Porque lo que no tiene ningún sentido es que en este periodo, y todavía no lo hemos terminado porque no finaliza hasta el 2015, pero ya Extremadura ha perdido 57 millones de euros de los fondos de desarrollo rural. 57 millones de euros. ¿Por qué? Porque no se han ejecutado. Entre otras cosas porque exigían de cofinanciación, como sabéis. Bueno, pues nos encontramos con que se ha perdido ese dinero y ahora, en el nuevo periodo, ante la posibilidad que abre la propia Unión Europea de decir, oiga, ¿puede usted trasladar ayudas del presupuesto del segundo pilar al primer pilar? Pues llegan los consejeros de Agricultura y el ministro de Agricultura y dicen, no, cerraos, tanto del primero al segundo como del segundo al primero. No tiene ningún sentido, porque, como digo, nos podemos encontrar con que podamos perder pues una parte de nuestro dinero, mientras que los agricultores y los ganaderos lo necesitan, porque desgraciadamente las ayudas son menores. Y luego está esto que decíamos de la caída del presupuesto, que se nos dice que ha quedado muy bien el presupuesto, pero la primera realidad ya la hemos tenido en el 2014, y es el descuento del 8,64% del valor de nuestros derechos. Nosotros en el 2013 teníamos un valor de nuestros derechos, que era X, y si vamos a mirar ahora que estamos haciendo todos la PAC, vamos a consultar en el ordenador, entramos en el programa ARAO y vemos el valor de nuestros derechos y le han quitado un 8,64%. Y se nos dice desde la Administración, no, es que esto es mejor que la modulación que había. Pues no. Sabéis que había un 10% que se quitaba a todas las explotaciones que cobraban más de 5.000 euros al año y que se iban a fondos de desarrollo rural. Lo primero es que este 8,64% se ha perdido y no sabemos dónde va, porque aquí nadie nos dice que vaya a ningún sitio. Por tanto, por eso decíamos antes que no vemos los demás presupuestos. Pero lo segundo es que nos encontramos con que ese 8,64%, claro, si echamos las cuentas, lo primero que nos encontramos es que como se quita en el 2014, y el 2014 es el periodo de referencia para el dinero que cada agricultor y cada ganadero va a tener en el nuevo periodo, ya se nos ha quitado para todo el periodo. Es decir, lo hemos perdido no para un año, sino para todo el periodo. Segundo, nosotros lo teníamos en el valor del derecho. Cuando se nos retiraba el importe de la modulación, aquellos que cobraban más de 5.000 euros, a ti te lo retiraban, pero tú mañana le vendías los derechos a Antonio, la mitad de los derechos, Antonio cobraba menos de 5.000 euros y cobraba todo el valor del derecho. El valor del patrimonial del derecho no se perdía, y sin embargo ahora nos encontramos con que eso se pierde definitivamente. Y luego, si echamos las cuentas de a quién perjudica y a quién beneficia, pues mira, una cuenta rápida es un agricultor que cobraba 10.000 euros de ayudas al año, con el planteamiento del 10% de la modulación, como los primeros 5.000 no se aplicaba porcentaje del 10%, pues de los segundos 5.000 le quitaban 500 euros, que es el 10%. Ahora, a un agricultor que cobra 10.000 euros, en este año, como se le ha descontado el 8,64% desde el primer euro que cobra, pues resulta que lo que le quitan son 864 euros. Es decir, que en relación a lo que le quitaban antes con lo que le quitan ahora, a esa explotación le están quitando 300 y pico de euros más. Ahora miramos y decimos una explotación
que cobre 100.000 euros de ayudas. Como los primeros 5.000 no se le aplicaba el 10%, sobre los 95.000 restantes, el 10%, 9.500 euros. Con el 8,64%, ese se aplica desde el primer euro. De 100.000 euros, el 8,64%, 8.640 euros. Es decir, que al que cobra 100.000 euros le van a quitar 1.000 euros menos. Le van a dar 1.000 euros más. Y al que cobra 10.000 euros le van a quitar 300 más. Ese es el planteamiento de un recorte que es completamente antisocial, como todos podremos entender, y que desde luego no beneficia al 96,5% de las explotaciones de este país, beneficia al 3,4% de las explotaciones, que yo creo que eso lo dice todo. Bueno, pues estas son algunas de las decisiones nacionales que se tienen que tomar antes del 1 de agosto, que como os digo, la Administración está haciendo esos planteamientos y que nosotros evidentemente no estamos de acuerdo. Y luego, sobre las ayudas directas de la PAC, y ya más centrado en el tema del olivar, decir que tenemos la principal ayuda, que es el pago básico, como bien sabéis. Las ayudas de la PAC se dan pues fundamentalmente porque los agricultores y los ganaderos necesitamos que se nos mantenga la renta, es decir, mantener un determinado nivel de renta, y porque contribuimos a darle una serie de beneficios a la sociedad. En el caso del olivar, pues evidentemente esos beneficios están ahí y son muy visibles. Estamos generando un alimento de mucha calidad y a un precio razonable para los consumidores. Estamos gestionando el territorio. Estamos generando empleo y riqueza en zonas que no tienen otro tipo de alternativas. En definitiva, estamos generando una serie de beneficios a la sociedad que son muy importantes. Pero, sin embargo, vemos cómo los apoyos no son proporcionales a ese beneficio que estamos haciendo los agricultores del sector. Y como os decía, en el pago básico, la mayor preocupación que tenemos todo el mundo y que nadie nos cuenta, ayer estuvo aquí la directora de la PAC, y estoy convencido que tampoco os lo contó, porque no nos lo cuentan a nosotros en las mesas, es la aplicación final de la regionalización del pago básico y la situación en la que va a quedar la gente del sector, cómo va a quedar el olivarero. Y nosotros ya no podemos hablar del 2015 al 2019, ese proceso de convergencia, porque evidentemente si no conocemos las regiones, las ayudas medias que van en las regiones y demás, pues difícilmente podemos hacer esa extrapolación. Pero sí que podemos ver cómo vamos a quedar de cara al 2015. Es decir, en qué situación va a quedar el agricultor y el ganadero de cara al 2015. Y lo primero que tenemos, la primera cuenta que echamos en ese sentido, es que en el 2014, que es el año de referencia, y por tanto a partir de ahí se va a empezar a determinar el resto del presupuesto que se nos va a destinar, en el 2014 ya tenemos ese 8,64% que se nos quita definitivamente, y tenemos también la aplicación de la disciplina financiera. El año pasado fue el 2,45%, este año están hablando de 1,30%, más la Reserva Nacional, un 2,50%. Pensemos que se nos va a quitar del año 2014 sobre el año 2013 vamos a tener una reducción del entorno del 10 o el 11% del conjunto de las ayudas que veníamos percibiendo los agricultores. Y ahora llega el año 2015. En el año 2014, como bien sabéis, desaparece el pago único. En el año 2015, pues ¿qué situación vamos a tener? ¿De qué situación partimos? Pues partimos de que en el pago único que tuviéramos en el 2014, en el valor del derecho que tuviéramos en el 2014, pues se va a detraer un 2% de ayudas para los jóvenes, que están ahí, marcadas, del conjunto del presupuesto nacional. Se va a detraer el porcentaje de presupuesto para las ayudas acopladas a la producción, que como hemos dicho antes, es el 12,08 si no se cambia. Otra cosa es que en el caso del presupuesto de las ayudas acopladas no se va a detraer el 12,08 porque ya hay una parte de presupuesto que estaba ahí acoplado y que sabéis que ahora en el 2015 se desacoplaban fundamentalmente dos cosas que nos interesaban aquí, que era el 50% de la prima de las vacas, el valor, y
la ayuda que había para el tema de los cultivos proteicos, en las zonas de menos de 2 toneladas, que en función de lo que sembremos en esta campaña, pues le van a dar una bolsa también de ayuda al agricultor, que se haya cogido esa medida en función de lo que cobre este año de eso. Bien, pues como digo, hay una parte que sí que se va al pago básico, pero hay otra parte que se queda ahí, con lo cual, del pago único que teníamos, pues nosotros calculamos que en torno al 6,2%, 6,3% es lo que dicen nuestros técnicos que se va a detraer para esto. Y que en el caso del olivar, pues evidentemente, si no tenemos una ayuda acoplada a la producción, si no tenemos una ayuda adicional, como en el conjunto de las ayudas acopladas, pues no lo vamos a recuperar. Y luego la Reserva Nacional, que es el 1%. Con lo cual, el pago y el greening, que es el 30%, el pago verde. Con lo cual, el cálculo que nosotros hacemos es que en el 2015 un agricultor, sobre la situación que tenía en el 2013, va a perder en torno a un 18% de las ayudas. Y a partir de ahí estará en una región o estará en otra y empezará a converger. Si está en un sector que cobra ayuda acoplada, pues cobrará ayuda acoplada por los que tenga. Si es un agricultor joven, pues podrá acogerse a ese 2% de las ayudas, pero la suma de su pago básico más su pago único va a representar en el entorno del 81% de lo que era el pago único que tenía en el 2013. Y esta es la situación. Por tanto, como veis, eso de que quedamos como estábamos, ya ni de partida. Ya ni de partida. Nosotros hemos extrapolado una cantidad aproximadamente en el caso del olivar, por hablar conjuntamente del sector del olivar, y para que os hagáis una idea, en el olivar, en Extremadura, eso significa que los agricultores del sector, con el recorte que se hace en el 2014, van a cobrar en torno a 5 millones de euros menos. En torno a 35 estimamos en el conjunto de los sectores en toda Extremadura, y se está hablando de más de 400 a nivel nacional. Y en el 2015, pues van a ser en torno a 9 millones de euros menos los que van a venir a este sector. Si, como digo, no se corrige la situación y se da una ayuda adicional. Y esa es la situación que tenemos con respecto al pago básico y al greening. En el sentido positivo, el greening, el pago verde este que nos están hablando, afortunadamente al sector del olivar pues se le ha eximido de cumplir los requisitos del greening, con lo cual, pues afortunadamente, podemos decir que aquel agricultor de olivar puro pues va a cobrar tanto pago básico como greening sí o sí. En otros sectores tendrán que cumplir los requisitos y si no los cumplen, pues evidentemente habrá una penalización que viene ya estipulada. Y luego sobre las ayudas acopladas, nosotros lo que decimos es lo que os decíamos antes. Nosotros no entendemos que se nos permita que se pueda utilizar el 15% del presupuesto y se utilice solamente el 12%. Nosotros pedimos que se utilice el 15%. ¿Por qué? Porque los sectores que están recibiendo ayuda, que van a recibir ayuda vinculada a la producción, pues son sectores que necesitan más ayuda de la que realmente va a significar el presupuesto. Y ahí tenemos el tema del tomate, que no me voy a extender porque aquí no interesa. Pero porque también creemos que hay otras producciones que tendrían que entrar en la ayuda acoplada. Y en esas producciones, la primera que nosotros estamos defendiendo y que hemos defendido en todos los lados es el olivar. Y dentro del olivar, porque todo el olivar es verdad que no habría presupuesto suficiente para establecerlo en una ayuda acoplada, porque estamos hablando de 2,5 millones de hectáreas a nivel nacional, pero dentro del olivar, el olivar que más lo necesita, que es el olivar dependiente y el olivar de baja producción, el olivar tradicional, que en Extremadura es la mayoría de nuestro olivar, luego veremos un poco las cifras, y que como no tenga una ayuda adicional, pues realmente va a ser muy difícil que en muchas zonas se mantenga y genere esos beneficios que nosotros decimos que está generando ahora mismo. Porque si miramos la superficie de olivar en los últimos años a nivel de España, yo por aportar algún dato así muy concreto, deciros que el olivar en el conjunto, a nivel de España, ha crecido un 5% la superficie. Pero si miramos
el olivar de secano, vemos que el olivar de secano, la superficie, ha decrecido un 5%. Y el olivar de regadío ha crecido un 30%, del 2005 al 2012. Son los datos que estoy barajando. Y en Extremadura hemos crecido en superficie de olivar, entre otras cosas porque tampoco se contemplaban todas las hectáreas. Sabéis que no teníamos contempladas todas las hectáreas que teníamos porque muchas no cobraban ayuda, pero sobre todo hemos crecido en superficie de olivar de regadío. Tenemos ya, de las 271.000 hectáreas que hay en Extremadura, tenemos ya 41.000 hectáreas en regadío. Riego localizado, de apoyo, tal, como queramos llamar. 41.000 hectáreas. Creo que esto refleja claramente cuál es la tendencia. Y la tendencia es que el secano baja y que el regadío evidentemente sube, porque estamos hablando de un sector que tiene una rentabilidad completamente distinta. Por eso es necesario que a este sector se le introduzca una ayuda adicional. Y sabéis que nos movilizamos el día 21 de enero pasado, nos movilizamos cuando hubo la conferencia sectorial en Madrid, desde la organización, y en gran medida, gracias a esa presión, el día 20, en la reunión que hubo con las organizaciones agrarias y a petición nuestra, se incluyó la posibilidad de revisar este tema de las ayudas acopladas en el 2016. Pero es una posibilidad lo que tenemos encima de la mesa. Y además nosotros lo que pedimos es que se cambie el criterio de la conferencia sectorial del día 21. ¿Qué hay tiempo para hacerlo? Como os decía, hasta junio tiene de plazo España para comunicar a la Unión Europea estas decisiones, entre otras la de las ayudas acopladas. Y nosotros creemos que hay que introducir una ayuda para el olivar tradicional, para el olivar dependiente, pero sobre todo para el olivar de baja producción. Y por eso nosotros planteamos una ayuda que tenga una serie de requisitos, que muy brevemente os digo, que son para todas aquellas hectáreas, para que todas aquellas superficies de municipios donde el olivar represente al menos el 70%, es decir, que tenga una presencia importante, y que cobren de ayuda media menos de 250 euros o tenga una pendiente de más del 30% la superficie. Y la ayuda que planteamos es una ayuda que como máximo, la ayuda acoplada como máximo sea, porque sabemos que evidentemente no hay todo el presupuesto que se quisiera, sea del 50%, la ayuda acoplada, del 50% de la renta de referencia, que son 14.000 euros por explotación. Eso es lo que nosotros estamos planteando con respecto a las ayudas acopladas y de verdad creemos que eso lo tiene que considerar la Administración, tiene que reconsiderar este tema, porque como digo, hay muchas hectáreas en este país, muchas explotaciones en este país que en una situación de mercado, ahora hablaremos del mercado. Sobre el mercado, en esta reforma hablamos muy poco, pero ¿sabéis por qué? Porque no han hecho nada. La realidad es que aquí, en este sector, que teníamos el almacenamiento privado, pues lo que vamos a tener de aquí para adelante es el almacenamiento privado. Nosotros proponíamos desde la organización que hubiera un sistema mixto, una cantidad contingentada de intervención cuando bajaran los precios. Si no había suficiente, que se pusiera en marcha una segunda capa de almacenamiento privado con un precio fijo, no como el precio que tenemos, que es un precio a subasta, y ya veis que me parece que fue en el último almacenamiento privado que hubo, se lo llevó todo a Andalucía, porque habían licitado a la baja y habían licitado menos que nadie y se habían quedado con todo el almacenamiento privado. Y porque además no sirve. Este es un mecanismo que desgraciadamente no sirve. Y por tanto nosotros demandamos que se hubiera hecho. Finalmente no se ha conseguido y ahora lo que nosotros, y se nos está vendiendo como un logro, el mantenimiento del almacenamiento privado que teníamos, que como digo, no ha dado ningún resultado. Donde nosotros creemos que hay que fijarse ahora en este momento y establecer medidas de verdad y buscar fórmulas es dentro del propio sector en un planteamiento de concentración de la oferta. Tenemos de verdad que tomar este tema porque es muy importante. Concentración de la oferta para influir en los precios. Y fijaros bien, este sector, frente a otros sectores, tiene una posición bastante ventajosa, y es que el 70% de la producción está en cooperativa. Con lo cual, pues parece que tiene una posición más fácil a la hora de pensar en que tengamos una unificación en la negociación de precios que la que teníamos. Pero en todo caso, evidentemente, tendrá que venir de la mano de políticas que se hagan por parte de la Administración, no solamente de ir a los sitios y decirnos que tenemos que hacer la integración cooperativa, no, hacer políticas de apoyos, de presupuestos reales para que realmente los agricultores podamos tomar las decisiones de concentración. Y luego,
hay un tema que, aunque no es dentro de la reforma, está por fuera, es a nivel nacional, porque la reforma, como digo, prácticamente no ha solucionado nada en este tema del mercado, que es la ley de la cadena. La ley de la cadena alimentaria, que sabéis que se ha aprobado hace poco tiempo, que nosotros veníamos reivindicando, decimos claramente que se ha quedado corta lo que se ha aprobado, pero lo primero que decimos es que una vez que se ha aprobado y que se ha puesto en marcha, lo primero que hemos hecho, sabéis que desde la organización pues venimos haciendo un seguimiento de precios en origen, precios en destino. Y en base a ese seguimiento hemos presentado una denuncia en enero ante la ante la Agencia de Control e Información Alimentaria, que es la nueva agencia que se ha creado para este control. Hemos presentado una denuncia sobre una práctica abusiva de las muchas que hay y de las muchas que se están haciendo en el sector del aceite, que es contra Carrefour. En enero presentamos esa denuncia contra Carrefour porque, en concreto, estaba vendiendo el virgen extra, el aceite virgen extra, a 1,89 euros por kilo. Y claro, con eso, pues como podréis comprender, eso es venta pérdidas. ¿Por qué? Porque si echamos las cuentas hacia atrás, ¿cuánto cuesta producir un kilo de aceite virgen extra? Evidentemente sabemos que muchísimo más de eso, con lo cual lo que se está haciendo es utilizar un producto como gancho. La gran distribución gana porque gana en el resto de los productos de alrededor, pero aquí está generando una venta pérdidas que al final la siguiente distribución, que tiene que competir con Carrefour, pues llega al agricultor y le dice: oye, que como eso están vendiendo a 1,89, yo te tengo que pagar un precio que me permita estar en esa situación. Y generamos un efecto bola de nieve que al final hace una bajada de precios artificial en el sector. Y eso es lo que es una práctica abusiva. Vamos a ver, la agencia nos ha contestado ante la presentación de esta denuncia que va a investigar, que le va a pedir información a Carrefour, y nosotros lo que decimos en ese sentido es que, pues ahí, a través de esta denuncia, es cómo vamos a ver realmente lo que va a dar de sí esta ley de la cadena, si realmente funciona y si funciona también realmente la agencia. Y ya, para terminar, yo solamente quería deciros que, como veis, es necesario que se pongan medidas para garantizar al olivar tradicional, que es muy importante, que nosotros hemos intentado desde nuestra organización luchar contra todos los planteamientos negativos que se han aprobado en esta política agraria común, y que ahí están las movilizaciones que hemos venido realizando, eso sí, prácticamente en solitario como organización, afortunadamente apoyados por los agricultores y los ganaderos, pero ahí está. Estuvimos en noviembre del 2012 en Badajoz, estuvimos en febrero del 2013 en Madrid ante el edificio de la Unión Europea, estuvimos el 21 de enero, como bien sabéis, en Madrid ante la conferencia sectorial. Pero, en definitiva, nosotros lo que os decimos es que estamos dispuestos a seguir luchando, que es necesario y que desde luego tenemos que presionar lo más posible para ver la posibilidad de que se cambie para el sector del olivar esta situación y se le dé una ayuda adicional, y tenemos que luchar para ello, que para eso necesitamos apoyar todos, y que desde luego nosotros estamos convencidos de una cosa, que es con la que quiero terminar, y es que el sector del olivar es un sector muy importante, es un sector estratégico desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista del empleo y de la economía de determinadas zonas que no tienen otro tipo de alternativas, y que, por tanto, merece la pena seguir defendiéndolo, seguir luchando, porque yo considero que es un sector imprescindible para Extremadura. Nada más. Pues sí, en esta segunda y última jornada del foro de 2014, el 18º, no podía faltar Ignacio Huertas en esta exposición tan importante de los criterios y los asuntos de la PAC 2014-2020. Ignacio, bienvenido, bien hallado en Monterrubio.
Hola, ¿qué hay? Encantado de estar aquí un año más con vosotros, porque la verdad es que yo creo que es siempre un foro muy importante desde la óptica del olivar, del aceite, fundamentalmente en Extremadura. Yo creo que siempre ha sido un foro de opinión importante y que bueno, pues que afortunadamente pues un año más sigue celebrándose a pesar de los problemas y a pesar de la crisis, y creo que ahí tenemos la obligación todos de respaldarlo, ¿no? Creo que en algún momento de tu conversación, desde el comienzo de vuestras movilizaciones en 2013, que hemos seguido muy de cerca a través de la radio y la televisión local, notas de prensa, toda la información que se ha podido llevar a cabo, os veo o he sentido que os habéis sentido un poco solos, de alguna manera, en esa lucha. Habéis estado en Madrid, habéis estado en movilizaciones muy importantes, frente a supermercados. Sí, bueno, hay que decir que efectivamente hemos hecho movilizaciones importantes frente a esta reforma, que consideramos que es una reforma lesiva para los intereses de los agricultores y de los ganaderos, y sobre todo de los de olivar, desde luego. Y bueno, pues ahí, como bien decías, nos hemos sentido solos desde el punto de vista no del apoyo de los agricultores y los ganaderos, que han estado siempre participando masivamente y que son los que nos animan a seguir adelante, sino desde otras organizaciones que antes estaban y ahora no están, ¿no? Y creemos que los intereses del sector hay que ponerlos por delante de lo que puedan ser otro tipo de intereses de las propias organizaciones. Tenemos que estar ahí con independencia de quién gobierna en cada momento. Si las cosas se hacen bien, tendremos que apoyarlo, y si las cosas se hacen mal, pues tendremos que salir a la calle y denunciarlo y luchar para cambiar decisiones erróneas como creemos que se están adoptando en esta reforma y que van a perjudicar los intereses de los agricultores y los ganaderos. Eso es lo que hemos tratado de hacer desde nuestra organización, por eso nos hemos movilizado cuando se hizo la aprobación en Madrid frente al edificio de la Unión Europea. Después lo hicimos aquí en Badajoz en un acto que se estaba celebrando en todas las delegaciones del Gobierno de España por parte de la organización a nivel nacional, pues para manifestar nuestra oposición a cómo se estaba negociando la reforma por parte del Ministerio de Agricultura, y finalmente en las decisiones nacionales lo hemos hecho el pasado día 21 de enero, como bien sabes, frente al Ministerio de Agricultura y por la reunión de la conferencia sectorial, donde se adoptaron algunas de las medidas que, como estaba diciendo antes, pues nosotros criticamos porque consideramos que son malas para los agricultores y para los ganaderos, ¿no? También en FEVAL tuvisteis una movilización. Esa fue también contra los recortes del tema del combustible, ¿no? Del gasoil. Efectivamente, esa fue pues por dos cuestiones fundamentales, por los recortes fundamentalmente. Está claro que nos afectan en todos los presupuestos agrícolas. Hay que recordar, ahora que se nos marcha el ministro de Agricultura y que se va a Bruselas y se presenta como candidato, pues hay que recordar que, bueno, pues desgraciadamente el Ministerio de Agricultura ha sido el ministerio que más presupuesto ha perdido en estos 3 últimos años frente a los recortes que se han hecho en otros ministerios, y por tanto nosotros frente a eso que se dice que el sector es estratégico, lo que les pedimos a los gobiernos es que cumplan con eso que dicen y que efectivamente, si el sector es estratégico, se mantengan los apoyos, y bueno, pues por eso estábamos en la FEVAL también manifestándonos, como bien recuerdas. Son muchos los asuntos que hay en el campo, pero centrándonos en el problema de Monterrubio, ¿qué debe preocuparle ahora mismo al agricultor de Monterrubio de la Serena con su olivar tradicional, como tú bien has referido, el olivar de pendiente, de baja pendiente, el olivar de 2000 kilos de aceitunas? Sí. Bueno, yo creo que lo primero tenemos que saber que no hay que renunciar a exigir que la administración ponga en marcha una ayuda acoplada al olivar tradicional, al olivar de baja producción, porque la necesita. Esta PAC no ha establecido ningún mecanismo de regulación de mercado que haga pues que tengamos un precio justo por esta producción. Vemos que las prácticas abusivas se siguen cometiendo, con la denuncia que hacíamos con el tema de Carrefour, del utilizar el aceite como producto gancho. Frente a todo eso, lo que nosotros decimos es que el Estado miembro tiene la capacidad de poder tomar la decisión de darle una ayuda al olivar tradicional. Creemos que es absolutamente necesario para que sobreviva en los próximos años, y ahí tenemos los datos de cómo ha ido evolucionando la superficie de olivar, y desde luego lo que le pedimos a los agricultores y los agricultores de olivar de Extremadura, que es, yo creo que fundamentalmente olivar tradicional, olivar de baja producción, pues es que bueno, pues nos ayuden a presionar a la administración para que realmente la administración tome esta medida, porque de verdad que es absolutamente necesario. Y luego, evidentemente, tenemos que pensar en concentrar la oferta
tenemos que pensar en que es necesario comercializar cada vez más juntos, porque ahí vamos a tener una posición de fuerza que es necesaria para el sector, y yo creo que el dato que daba antes es un dato muy positivo para el sector en ese sentido, en el sentido de que el 70% de la producción está en cooperativas, que está en nuestras manos, en las manos de los agricultores del sector. Por tanto, seamos inteligentes y tratemos de buscar posiciones unificadas en este tema, porque verdaderamente lo necesitamos y lo necesitamos cuanto antes. Y luego, pues evidentemente los agricultores tienen que seguir haciendo lo que vienen haciendo hasta ahora, seguir trabajando, generando cada día un aceite de mayor calidad y bueno, pues seguir invirtiendo y trabajando en nuestras explotaciones. Esto tenemos que seguir con ello porque es lo fundamental de la labor, pero tenemos también que saber que tenemos que hacer otro tipo de cosas para garantizar un futuro que sea un futuro en el que podamos seguir viviendo de nuestra profesión, que es lo que pretendemos, ni más ni menos. UPA es la organización de profesionales agrarios más importantes, no solo de Monterrubio, sino de la comarca de La Serena. Ahí están sus oficinas, para cualquier duda, cualquier historia, se acercan allí y ya está. Ayer, en la primera jornada, y esta es la última pregunta que te traslado, se hablaba de un cultivo alternativo, se trajo una ponencia sobre el almendro, y se ve viable. ¿Cómo lo veis vosotros aquí en Monterrubio, la implantación de ese cultivo? Bueno, el cultivo del almendro es un cultivo que se está planteando como alternativo en muchas zonas, no solamente en Monterrubio, y tenemos que tener en cuenta siempre una cosa, y es que si desviamos demasiada superficie a estos cultivos, que porque veamos que pueden tener un posible crecimiento en el mercado, pues nos podemos encontrar también con una situación en la que, por decirlo de alguna manera, generemos excedentes. Creemos que es un cultivo interesante, que es un cultivo que efectivamente en determinados ámbitos, y sobre todo pensando en almendro con riego localizado, es decir, con riego de apoyo para que haya una producción, pues es un cultivo que puede tener una cierta viabilidad y que puede ser una alternativa en zonas como esta, pero tenemos que tener claro que nuestra alternativa a día de hoy en la comarca y sobre todo en el pueblo de Monterrubio, para mí es el olivar, y que tenemos que defender el olivar, porque el olivar es el cultivo que tiene que seguir aglutinando la mayor parte de la actividad. Nosotros creemos que a pesar de todo esto que se está diciendo, el olivar tiene que ser un cultivo de futuro, que aporta muchas cosas en positivo, y que bueno, pues sí que es cierto que es bueno que tengamos otras alternativas, pero que digamos que no van a ser alternativas totales al cultivo, sino que estamos hablando pues más bien de opciones complementarias al cultivo del olivar, ¿no? Que es como lo tenemos que entender bajo nuestro punto de vista. Y el regadío parece que pasa de soslayo, Ignacio. Pues desgraciadamente sí, yo no sé, la verdad es que aquí, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho por parte de los agricultores durante todo este tiempo, esfuerzos económicos, trabajos, nos sentimos un cierto desánimo, por decirlo de alguna manera. Yo lo que le digo a la gente es que desde luego que no se desanimen. Ahora se habla de crear un proyecto nuevo, un proyecto más asequible, con menos presupuesto, pero también menos inversión. Es cierto que va a afectar a menos hectáreas, pero yo lo que tengo claro es una cosa, y sabéis que lo decimos, y bueno, lo hemos dicho en esta misma entrevista, la producción de regadío no tiene nada que ver con la producción de secano, y esto es evidente. La rentabilidad de las explotaciones no es la misma, y entre secano y regadío la opción es el regadío, esto está claro, siempre y cuando tengamos unos costes que en definitiva la puesta en marcha de ese regadío no nos penalice, por decirlo de alguna manera, el umbral de rentabilidad en nuestras explotaciones, y ahí sí que hay que resolver algunas cosas, no en Monterrubio sino en el conjunto del sector del regadío, como son los altos costes que tenemos por la electricidad, por la energía que está consumiendo el sector del regadío, que es un tema muy importante porque puede lastrar económicamente a nuestras explotaciones, y evidentemente también en la inversión que realmente se haga, cómo la puede afrontar el agricultor desde una óptica de rentabilidad que le permita seguir viviendo de su producción, porque tenemos que pagar lo que cueste poner el regadío, a pesar de que tenga una ayuda importante de la administración, pero al mismo tiempo tenemos que seguir pues viviendo y dando de comer a nuestras familias, ¿no? Como es natural. Secretario General de UPAUCE, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición 18ª del Foro Agrícola. Gracias a vosotros.